Bueno, bienvenidos. Formalmente los recibimos en esta emisión de Los Días Contados, que ustedes ya saben porque hemos charlado con los colegas cuál va a ser el nudo, digamos, la nota principal, inmediatamente después de la única pausa que vamos a tener, después de transitar un par de cosas. Por un lado, anunciar la concreción de un paro general en todos los niveles de la educación a partir de lo que ha sido otra vez la represión en la Patagonia, en Chubut. Las distintas entidades que nuclean a los docentes han determinado esta medida de fuerza que se hace exactamente a 30 días de la salida del gobierno del presidente Mauricio Macri. Presidente Macri que estuvo en La Nación, como en casa casi, en el aniversario del periódico fundado por los Mitre y administrado ahora también por la familia Saguier y otro consorcio en donde hay un componente de pertenencia, diría yo, de clase social, de intereses que se defienden o se sostienen, que quedan bien expresados en algunos de los editoriales. No hace falta siquiera que esté la firma de José Claudio Escribano, por ejemplo, aquel que en su momento pedía la amnistía para los responsables del terrorismo de Estado, o aquellos que han propiciado y propugnado persecuciones borrando las garantías constitucionales, el debido proceso, la duda a favor del acusado. Por supuesto que ese es un ámbito en donde es probable que el presidente, que ha llevado adelante una serie de políticas que son por todos conocidas, más que conocidas, diría yo, padecidas, haga un discurso en el que nadie se inmutó, aún y a pesar de las flagrantes mentiras que estaba advirtiendo, porque no son equivocaciones, ni errores, ni matices. Son datos que objetivamente, cuando terminemos de ver lo que Macri ha dicho de sí mismo y estar orgulloso de él mismo, vamos a contrastar con los propios datos que sus empleados de distintas dependencias que miden efectivamente las distintas variables de la economía han dado a conocer como saldo del paso del huracán Macri, ¿no? 4 años en la República Argentina. Esto decía Macri y me parece que es importante ponerlo porque después de conocerse los resultados, después de que incluso un impresentable comunicador dijera que había casi un empate técnico, 8 puntos en una elección presidencial, ganándole el opositor en primera vuelta al hombre que está en el gobierno, no tiene precedentes. Créanme que no, porque si uno revisa Latinoamérica, no ya Argentina, donde quienes fueron a buscar la reelección la consiguieron, Menem y Cristina Fernández de Kirchner, y con más votos que la primera vez. Le pasó a Correa, le pasó a Evo Morales, ocurrió en Colombia, con Santos, con Uribe, con todos. Es decir, con Lula, con Cardoso, con los que fueron a buscar la reelección la consiguieron. Hay que ser como Macri, o hacer lo que hizo Macri para no conseguir la reelección. Además de 8 puntos en primera vuelta, son más de 2 millones de votos. Es una cifra realmente considerable sobre un padrón de 80% de personas participando, 81 y pico. No había más chance de agregar más nada. Quiero decir, es una victoria que en algún momento los mismos sectores que pertenecen, como decíamos antes, a esto que hemos visto, que es la localía de Macri, trataron de presentar como que el que ganó no ganó tan bien y el que perdió tampoco perdió por tanto. Esto es un absurdo absoluto, ¿no? Creo que el epítome fue lo de Majul con el empate técnico, a pocas horas de empezar a conocerse. La verdad que es tragicómico, ¿no? Lo que me llama la atención es cómo ustedes que están del otro lado de vez en cuando ponen la televisión lo siguen mirando. Porque se supone, y sin pretensiones de CONADEP para los periodistas, ni persecuciones, ni listas, ni scratch, ni nada, que hay algo que es fundamental. Si cualquiera de nosotros mañana va al médico y le duele de este lado, que es el hígado, y resulta que lo operan y le sacan un riñón, a ese médico, para empezar, le sacan la matrícula, ¿sí? No labura más de médico. Usted dirá, bueno, pero el hierro en los periodistas, en los encuestadores, es más lábil, es más opinable, es más subjetivo. Puede ser. Ahora, lo que sí digo es que si no lo condena el colegio de médicos, usted no va otra vez a ese médico. Nadie vuelve a ir a ese médico si le ha diagnosticado una cosa y le hizo otra. Bueno, pasa lo mismo con los comunicadores y los periodistas. Si ustedes miran un programa de televisión en donde permanentemente y flagrantemente mienten, enmiendan la plana, desvirtúan, operan, espían, y uno los sigue mirando, bueno, ya también es parte de eso. Hay otra cosa, ¿no? Hay un componente que va más allá de lo que se ofrece. Pero vamos a escuchar lo que decía Macri en La Nación como una suerte de despedida de lo que fue su gestión al frente de la Casa Rosada. En estos 4 años, los argentinos hicimos un esfuerzo enorme, esfuerzo que valió la pena. Son muchas las muestras de lo que se pudo, especialmente lo que los argentinos pudimos. Los argentinos pudimos combatir a la corrupción
y hacer que nuestras instituciones sean más fuertes. Y eso, les tengo que confesar, me llena de orgullo, porque son logros que quedan. Donde antes no había nada, hoy hay cimientos sólidos que construimos entre todos y con mucho esfuerzo. También es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, pero empezamos a hacerlo y los datos estructurales lo muestran. Y de cara al futuro, importa acordar un avance sobre la cual podamos construir. Estoy orgulloso de lo que hicimos juntos y voy a seguir trabajando para que nunca nadie más nos haga creer que no se puede, que nunca más nos tengamos que resignar. Los argentinos van a contar siempre, siempre conmigo. Bueno, yo le voy a pedir al director que ponga una placa en pantalla con datos objetivos tomados de fuentes oficiales, Ministerio de Economía, Banco Central y Instituto Nacional de Estadística y Censo. Producto bruto, variación acumulada en 4 años, menos 4,3%. Pobreza, incremento, 36%. Cuando lleguemos a las reservas le voy a hacer una salvedad. Inflación, tasa promedio anual en 4 años, 42,6%. Desempleo del trabajo registrado, 10,1%. Fuga de capitales, acumulado en 4 años en millones de dólares, 70.301. Crecimiento de la deuda pública en millones de dólares, 112.100. Reservas al final del mandato. Esta es una estimación muy benevolente. El propio Macri dijo que va a haber 10.000 millones más o menos. O sea, una insignificancia. No alcanza a cubrir las necesidades del mercado en el caso que alguien quisiera efectivamente levantar el cepo, ¿no? Variación de las reservas en miles de millones, son 40.000 millones menos, ¿no? Lo que se ha perdido. Déficit fiscal, porcentaje del Producto Bruto Interno, 4,7% para abajo. Aumento del dólar acumulado en el periodo, 548,6%. Sin embargo, el presidente dice, frente al auditorio, frente a periodistas, profesionales, intelectuales, algunos extras seguramente, integrantes de su gabinete, todo lo que ustedes acaban de decir o de escuchar. Lo que nos tenemos que preguntar es, por un lado, ¿hasta cuándo? ¿No? Y por otro lado, ¿cuál es la capacidad de respuesta de una sociedad que ve como un hombre que está en el límite de la mitomanía intenta despedirse sin despedirse, diciendo que está orgulloso de lo que es eso, y sentando bases que son estas, ¿no? Que es el paso de su equipo, el mejor de los últimos 50 años, por la gestión pública. La respuesta estuvo en las urnas. Insisto, un hecho histórico. Nunca antes un presidente que iba a la reelección era eyectado de la Casa de Gobierno y, por supuesto, que eso se va a ir viendo con el correr del tiempo y con la asunción de la nueva gestión en cuanto a los contrastes en algunos indicadores que rápidamente van a cambiar su vector. Hacemos la pausa y, como habíamos anunciado, tenemos un rato para conversar con el rector y con el flamante director del Instituto Politécnico, una nota que nos interesa ir más allá del episodio que por sí, nos decía acá algunos docentes que nos están escribiendo, ¿no? Que saben que está el profesor Farina acá, es que se encontró en este momento la voluntad política de Franco Bartolacci como rector, que lo había prometido en su momento cuando era uno de los candidatos o aspirantes a ese lugar, para algo que hace mucho tiempo la COAD viene reclamando, pidiendo, e incluso también otros sectores de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, no es una cuestión ni circunstancial, ni graciosa, ni casual, es un proceso que desemboca, como decíamos, en esta gestión del licenciado Bartolacci en la Universidad Nacional de Rosario. Insisto, vamos a esperar el superior y la agrotécnica, ¿no? Es la otra, son las 3. La pausa y enseguida conversamos con ellos. Bueno, muy bien, un acontecimiento realmente histórico dentro de la estructura, de la historia de la Universidad Nacional de Rosario, porque por primera vez una de sus escuelas, de las que depende de la universidad, que es el Instituto Politécnico, tiene un director elegido por la comunidad educativa. Es Juan Farina, lo felicitamos, bienvenido. Y lo felicitamos también a Bartolacci porque es durante su gestión en el rectorado y es una promesa que se ha cumplido rapidísimo. Rápidamente. ¿Sí? Porque lo habías dicho en la campaña que iba a haber voto ciudadano en las escuelas de la universidad y efectivamente 3-4 meses no han pasado y ya tenemos electo
el nuevo director. Es una gran, lo que pasó ayer me parece que es una gran noticia, no solo para el Poli, sino para todas las escuelas preuniversitarias y para la Universidad Nacional de Rosario en su conjunto. Es un día efectivamente histórico, es la primera elección que hace la propia comunidad de sus autoridades. Y efectivamente lo habíamos dicho en un contexto, nosotros señalamos fuerte que hay que avanzar hacia una universidad más democrática. Hay que profundizar proceso de democratización y este es uno de los puntos, sí, claro. Como fue la aprobación del presupuesto participativo, la Agenda 2030, un montón de iniciativas que estamos llevando adelante y lo pudimos hacer rápidamente. Yo quiero felicitar, por supuesto, a Juan, que es el director electo, por expresión de la comunidad, a las autoridades de la escuela, a los integrantes, a Flavio Prico, que fue el otro candidato, y los integrantes de la otra lista, porque la verdad que fue un proceso extraordinario. Era muy difícil porque era la primera vez después de 113 años. ¿No? Sí. Novedoso, absolutamente. Además, con un altísimo nivel de participación, ¿no? Sí, totalmente. Impresionante ha sido la participación de graduados, la participación de docentes, la participación de los estudiantes. Y los no docentes también. Y los no docentes también. Ahora, Juan, ¿cuántos años en la escuela? Y un montón. Más de 30. Es una vida. Sí, es una vida, tal cual, es una vida. Pero bueno, yo también quería agradecerle a cada uno de los claustros por su inmensa participación, pero también quería agradecerle algo que nombraste vos hoy, que el rector además ha hecho en tan poco tiempo, ha plasmado lo que se había anunciado y que pero para una lucha eso de muchos años. Fue una lucha de muchos años y de muchos sectores, y entre los cuales le quiero agradecer también a Laura Ferrer Varela de la COAT, bueno, y también a Tonioli estuvo también apoyando a Eduardo. ¿Eduardo es exalumno del Poli también? No, Roberto Zuckerman. Roberto. Que también Zuckerman es superior. Al revés. Sonia la tenemos acá. Sí, no mezclemos pertenencia porque ahí vamos a entrar. Hay gente que todavía tiene eso. Vamos a entrar, sí. Lewandowski también. Así que bueno. Bueno, felicitaciones. Probablemente algunos televidentes ya reconozcan el rostro. A lo mejor a todo el tiempo nos pasa, y aparte estos años han sido bravos, tremendos, ¿no? Vamos a ver un video, ustedes lo van a, bueno, vos sí se va a ver, y vos, Franco, seguramente también, de cuando el presidente Macri vino a la ciudad de Rosario, apenas había asumido, hacía 3 o 4 meses, estaba, digamos, en la luna de miel, y el decano de la facultad, el doctor Bedrovnik, decidió invitarlo que habla el ciclo lectivo en la Facultad de Derecho, con ciertas discusiones acerca de la pertinencia. De todas maneras, el presidente recién electo democráticamente, un decano de una facultad, lo invita, Macri viene. Y Macri hace un discurso en el que, como siempre, dice casi nada, pero cuando dijo algo, no le salió muy bien. Lo vemos. Y ahí también, recuperando el rol más importante, más central en el camino hacia ese futuro, que es el del docente. Me cuentan que acá hay un docente, Farina, que trabaja en uno de los politécnicos, que tiene educación media en la universidad. Él generó eso que queremos que cada docente genere, que a cada uno nos tocó, uno o varios de ellos, que te marcan en tu vida, que te levantan la vara, que te ayudan a creer en tu capacidad. Y este hombre lo logró en 3 jóvenes que estudiaron acá, que terminaron en el Instituto Balseiro, que hoy son físicos importantes a la hora de aportar en la Argentina. Y al tal el reconocimiento que ellos ahorraron para pagarle al profesor para que vaya a su ceremonia de graduación en Bariloche. Esos docentes que te marcan son los que necesitamos, y a ellos necesitan que los capacitemos permanentemente, que les demos las herramientas para que acepten y enfrenten los desafíos que nos plantea este siglo XXI. Bueno, y estaba ahí Juan Farina, pero ahí no en la parte de acá de la pantalla. Hágame un plano con esta cámara, director, por favor. No en este lado de la pantalla, sino en este otro, donde estaba la manifestación de los docentes, de los estudiantes, pidiendo que no se achique el presupuesto, que no se desampare a los investigadores, que se sostenga la enseñanza pública, gratuita e irrestricta, digamos, todo lo que después fue degradándose, ¿no? Totalmente. Y después de 4 años de esto, bueno, nada, mis convicciones eran esa, la defensa de la educación pública como tal, inclusiva como tal, y bueno, realmente este señor hizo todo al revés, como está la vista, como lo percibía. Claro, vos, mientras Franco escuchaba, hacía así.
¿no? El discurso no estaba mal, ¿no? El problema es que el discurso está fuera de sincro, como se dice en la televisión, con los hechos. ¿Viste? Fuera de sincro quiere decir que uno modula y la voz sale por otro lado. Acá Macri decía una cosa y hacía otra. Eso lo venimos diciendo y lo hemos conversado con vos muchas veces y tenemos la expectativa de que la cuestión educativa en general, la universitaria en particular, la ciencia y la tecnología recuperen la centralidad que requiere, sobre todo los problemas que atraviesa nuestro país. Y eso podemos empezar a hacerlo a partir de fin de año. Creo que eso va a ser muy importante para que podamos avanzar. Después con la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer de nuestras instituciones, quienes tenemos circunstancialmente la posibilidad de conducirlas, en un marco de centralidad y prioridad estratégica para el Estado Nacional, hacerlas más innovadoras, más creativas, más modernas, más populares y de mayor excelencia. Bien, también Juan hablaba de la inclusión, ¿no? Porque yo, de casualidad no, porque mi viejo había ido ahí, mi hermano mayor, yo también fui a Superior de Comercio innecesariamente, además para dar 10 materias comerciales, siendo que después, bueno, al margen de eso, que es una catarsis. El Superior de Comercio y el Politécnico tienen un reconocimiento en la comunidad educativa de un nivel de excelencia que probablemente no tengan otras escuelas, incluso las privadas, las más caras, para decirlo de algún modo, porque mucha gente asocia calidad con caristía, ¿no? Si es caro es bueno, no necesariamente. Muchas veces en esas escuelas la dirección académica está subordinada a la dirección comercial y pasan y rinden y todo eso, ¿no? Pero lo que digo es que también hay un componente social en estas escuelas en donde muchos de los chicos que por razones de ingreso no entran al superior o al politécnico terminan yendo a esas escuelas, no a las escuelas públicas de otras características, ¿no? Quiero decir, no es ni el politécnico ni el superior en principio una escuela completamente abierta y está relacionada con el examen de ingreso. Me acuerdo que era Cuneo el que iban mis compañeros o amigos para rendir y prepararse aparte y era Rembado en el poli. Me lo acuerdo hace 45 años de esto, ¿sí? Bueno, eso me parece a mí que es una asignatura pendiente. Bueno, tendremos que verlo, tendremos que charlarlo eso. Cuando yo estoy hablando de cuestiones de inclusión, estoy hablando de que no solamente los alumnos con un poder adquisitivo que le permita prepararse y rendir un examen de ingreso, tal vez la universidad pueda hacer un curso anual, ¿no?, de preparación de los alumnos y a partir de ahí sí, luego nivelarlo y que estén en igualdad de oportunidades. Y eventualmente yo soy lo que cree que lo más justo es un sorteo, ¿no? En cualquier escuela, como está ocurriendo en las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe para entrar al secundario. Yo creo que hay que avanzar definitivamente en muchas direcciones transformando algunas de las cuestiones. Yo estoy convencido que si nosotros tenemos educación de excelencia, que efectivamente la tenemos en el poli, en el superior, en la agrotécnica, en todas las facultades, esa tiene que ser no solo educación al alcance de los que pueden, sino de todos y fundamentalmente de aquellos que más lo necesitan. Y desde esa perspectiva hay que pensar muchas de las reformas. Hablábamos con Juan, tenemos que avanzar, hemos comprometido a la universidad, incluso antes del proceso electoral, para fortalecer en materia de infraestructura las escuelas preuniversitarias, el poli en particular, para trabajar en ampliación de derechos, la posibilidad de elección de autoridades va en ese sentido. Antes era una potestad la designación que tenía el rector, pero también para discutir el proyecto pedagógico, que es a veces una discusión que no la ponemos en el centro de la mesa y yo creo que tiene que volver a estar. Sobre todo en el caso del Politécnico, más que en el superior, me parece que la hay que hacerlo también en donde hay creación de mano de obra, donde está otra vez rehabilitada la escuela técnica, ¿no? Lo que fue en su momento la creación de la universidad tecnológica, ¿no? Es decir, con un perfil que vaya más allá de el cubrir pedagógicamente todas las áreas, ¿no?, que hay que saber, historia, geografía, lengua y demás, ¿no? Con una perspectiva de desarrollo de laburo importante que salga de ahí, ¿verdad? Importante, pero y además quiero agregar un componente más, que es el tema de la cuestión de género. La cuestión de género y la implementación de la educación sexual integral en todas las áreas, en todos los niveles y en todas las materias. Creo que eso debe transversalizar a toda la educación, en este caso en el Politécnico, tanto la de nivel secundario, pues no nos olvidemos también que tenemos el nivel terciario, claro, ¿no?, donde salen técnicos de ahí, donde es otro contexto, y bueno, también va a haber que trabajar en eso fuertemente. Bien. Franco, una de las características cuando vos anunciabas la perspectiva de ser el rector, cosa que finalmente decidió la Asamblea Universitaria, era avanzar sobre el área de extensión, ¿no? Abrir la universidad a otras instancias de la vida pública, con una participación intensa, ¿no?
Esto también incluye las escuelas. Absolutamente. Desde chiquitos, de los 13, 14. No, pero además son parte central de ese posicionamiento. Yo creo que la Universidad Nacional de Rosario es una institución extraordinaria, que tiene un potencial en docentes, investigadores, personal no docente, estudiantes egresados muy comprometidos, proyectos, línea de vinculación, cosas que le transforman la vida cotidianamente a mucha gente. Ahora, ese potencial fenomenal que tiene la universidad hay que sacarlo hacia afuera. Hay que poner a la universidad en diálogo con las instituciones, la agenda y los actores de su tiempo, con el territorio. Tenemos ya una agenda de trabajo con el intendente electo de Rosario, próximo a asumir, Pablo Jacqui, muy interesante en todos los temas de la ciudad. La universidad tiene y debe hacer un aporte. Nos juntamos con todos los presidentes comunales e intendentes del Centro Sur. Creamos un consejo asesor en materia de derechos humanos, creamos un consejo asesor del sistema productivo local y regional. Con todos ellos vamos a construir esa Agenda 2030, que es la hoja de ruta, el horizonte futuro, pero para poder transformar en esta dirección. Bien, acá me aporta el colega Luque de la capital, el indio, que el IFSIS es egresado del Politécnico. Así es. Y bueno, hay de todo. Al margen de eso, uno se imagina en 20 días, un mes, que yo antes de fin de año va a ser la Asunción. Así es. Vamos a probablemente sea. Probablemente sea. Bien. ¿Te imaginaste director del Poli alguna vez? No. Sinceramente no. No me imaginaba de director, como no me imaginaba otras cosas que he hecho, que han ido pasando, sino que yo creo que todo eso viene construyendo, se va construyendo de a poco en el tiempo y de pronto, bueno, culmina en una etapa como es esta. Tu relación es como docente, ¿no? 30 años, con los diferentes directores. Sí. ¿Te llevan a pedirle qué? Por ejemplo, si vos hoy no fueras el director, ¿qué le pedirías al director del Poli? Ahora vas a hacer el que hacerlo vos. Hay un montón de cosas para hacer, porque es una escuela muy grande, con un montón de dificultades. Entre ellas, algo que hablaba recién Franco, en tema de infraestructura, vamos a tener que trabajar, hay que arreglar. Hay que laburar ahí. Hay que laburar mucho. Cuestión principal, baños, por ejemplo, una cosa... Yo lo digo así, sí, de una, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en términos prácticos. Después vemos la currícula, el nivel académico y todo, pero claro. se tira acá ni ande. Claro, por eso en el proyecto que presentamos como lista, digamos, yo no hablo de una gestión, sino que hablo de un gobierno del Politécnico. Es como la amplío. Es más que una gestión. Que una gestión. Entonces, eso involucra tener en cuenta, bueno, extensión, eso involucra planes de estudio, eso involucra infraestructura, eso involucra bienestar estudiantil, en fin, muchas áreas. El contexto es diferente, ¿no? Veíamos hace un rato a Macri diciendo las cosas que decía en la apertura. Yo creo que ya no lo invitaría a nadie. ¿Vos lo invitarías a Macri a venir a hacer una apertura de...? No me conteste. Podría venir Alberto Fernández, a lo mejor. ¿No? Es otra historia, digo, vos tenés una expectativa, una visión diferente, sobre todo por los nombres que se están manejando, lo que puede llegar a ser la educación superior y la educación a nivel del ministerio, a nivel país, ¿verdad? Sí, yo tengo esta expectativa, Pablo, lo charlábamos recién, de que recuperemos la centralidad, incluso la cuestión presupuestaria es secundaria si esa centralidad existe, porque el presupuesto no es solo un dibujo de números, pone en evidencia qué orden de prioridades, de valores, cuáles son las cosas que uno cree que son más importantes y otras no. Entonces, si está lo primero, la discusión presupuestaria va de la mano de esa definición. Bien. Y yo creo que a nosotros nos falta en Argentina que la ciencia, la tecnología y la educación vuelvan a ser una política estratégica de Estado para el desarrollo del país. Yo creo que tenemos la posibilidad de construirlo. El presidente electo lo ha señalado mucho en el transcurso de la campaña, otorgándole a las universidades nacionales un lugar central. Él, de hecho, él es docente de hace 30 años de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Pública, y con una presencia que realmente respalda su dicho. Nosotros aspiramos que toda esa expectativa se empiece a concretar a partir de ahí. ¿Algo más, Juan, que quiera? Sí, que comparto totalmente lo que dice en cuanto a lo que es ciencia, tecnología, involucra ser soberano en un país. Y bueno, cuento con un grupo de gente que estuvimos trabajando para esto, donde hay mucha gente joven. Bien. Y además con ganas de trabajar y ganas de hacer cosas, y bueno, y eso es importante. Bueno, sí. No, yo quiero agradecer mucho y felicitar mucho a la comunidad del a todos Politécnico. Los que fueron, ¿no? Estamos hablando de esto, como todos los grandes hechos históricos. De votantes, ¿no es cierto? Así es. Sí, pero además a mucha gente que históricamente empujó para que esto sea posible y que ahora en este contexto lo hizo posible.
Porque como todas las cosas, los hechos históricos no lo garantiza ni una persona No, ni tal es otra. esa, pero hay Igual. que tomar la decisión. Igual hay que llevarlo. Son procesos colectivos. Es Así que colectivo. felicitaciones Bien, a toda la tal cual. comunidad. Muchísimas Así, gracias a los felicitaciones dos. a todos. Y a las autoridades también en este momento, ¿no? Sí, Por supuesto, Porque, bueno, por supuesto. y bueno, y Franco, bueno, haber Propiciado, tomado la decisión. tomado Claro, la por supuesto, haber decisión sido el de que vehículo, esto ¿verdad? se democratice totalmente, ¿no? Bueno, Así que bueno. estaba ese día ahí con Macri. ¿Yo? Sí, pero afuera. Sí, pero estaba afuera levantando una bandera en contra de su política y además Bueno, ahora va a poder, estaba en ahora va la a poder, vereda opuesta, digamos. Lo mismo que lo hacía como docente, ahora ya como director lo va a poder. Y además la responsabilidad que tiene de gestionar lugares es hacer que esos actos simbólicos potentes Se pase de Se fase. pase. vamos a demostrar que a la valieron la gente. pena. Muchas Exactamente. Muchísimas gracias una vez No, más. por favor, gracias. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde volvemos con la última emisión de esta semana de Los Días Contados. Chao.